Llegamos al fin del mundo en nuestra casa rodante, y lo que pasó allí nos hizo replantearnos todo el viaje. Después de miles de kilómetros, cruzamos montañas nevadas y caminos de cornisa para tocar el punto más austral de Argentina. Ushuaia nos recibió con más de lo que imaginábamos. Una ciudad entre glaciares, naturaleza salvaje, faros y ballenas. Sí, ballenas. Y justo cuando pensábamos que el viaje no podía sorprendernos más, cayó la nieve. De golpe, de noche, de película. Esta no es solo una aventura por el sur, es un viaje que nos recuerda por qué elegimos este estilo de vida. Y todo eso te lo vamos a mostrar ahora. En el capítulo anterior cruzamos con nuestra casita el mítico Estrecho de Magallanes. Fue un momento inolvidable, ver cómo flotaba nuestra casa sobre esas aguas históricas. Bienvenidos a una nueva aventura de Viajes Tips, familia rutera. Nosotros somos Sibel, Cristian y Roma. Hace 3 meses salimos, dejándolo todo para recorrer Argentina en nuestra casa rodante. Muy buenos días, acá saliendo de Río Grande, yendo a la ciudad de Ushuaia, nada más y nada menos. Hace 2 años tuvimos la oportunidad de estar por allá y estamos realmente muy contentos y felices de poder volver a ir, y ahora encima con nuestra casita. Nos esperan aproximadamente 3 horitas, vamos a poner acá para que nos marque el camino. Ya hicimos las descargas de aguas grises y negras, ya cargamos nuestro tanque de agua blanca. Ya es como que nos estamos armando una rutina en la que cargamos nafta, hacemos el mate y salimos a la ruta. Lo curioso es que para llegar hay que cruzar del otro lado de la cordillera. Acá, la cordillera de los Andes no se extiende de norte a sur como en el resto del país, sino que gira hacia el este. En esta zona, la altura de la cordillera ronda los 1000 a 1200 metros sobre el nivel del mar, lo que genera un paisaje único: montañas nevadas en invierno y bosques naranjas en otoño. Ahí en el mapa ya se puede ver que lo que estamos viendo más adelante empieza a ser la cordillera. Ahí se ve toda la ruta y el paso que tenemos que pasar acá. Y se empiezan a ver así algunas montañas. ¿Y sabes qué es lo más increíble? Que del otro lado nos esperaba algo que veníamos soñando hace mucho tiempo. Para atravesarla tenemos que pasar por el famoso Paso Garibaldi. Es el punto más alto de la Ruta Nacional 3, a unos 450 metros sobre el nivel del mar. Desde el mirador se ven el lago Escondido y el lago Fagnano. Es un paisaje totalmente distinto venir en invierno y venir ahora con estos colores. Ahí mirá cómo se nota lo verde, lo amarillo. Acá nos bajamos en Paso Garibaldi para ver qué tal la vista. Fíjense, esto cuando vinimos en invierno, todo seco, todo nevado, y ahora está de esta forma. Acá se ven las montañas, el lago. Nosotros fuimos subiendo todo por esa ruta. Acá nos cruzamos con un viajero mexicano que está haciendo México-Ushuaia y ahora ya llegó a Ushuaia y está regresando. ¿Cómo la vas llevando, Franco? Ahí vamos, soportando el frillito que hace por acá, por el Paso Garibaldi. ¿Hace cuánto estás viajando? Estoy viajando hace 3 años, salí el 27 de febrero del 2022 y ando recorriendo todo Centroamérica y Sudamérica. Acabo de llegar a Ushuaia y ya voy de regreso. ¿Y cuánto le calculás de vuelta? No sé, lo que pasa es que a veces voy laburando, me quedo en lugares y dependiendo del lugar, si me gusta me quedo, no puedo decir cuánto. Bueno, viajo también con mi perrito. Acá está Milo, su perrito. Él estuvo en esos momentos buenos y malos y ahora me lo traje al viaje, ando por ahí. Una buena compañía. Bueno, Franco, mucha suerte en tu viaje de regreso. Franco viene pedaleando desde México, pero su mayor motor no es la bici, es Milo, este perrito valiente que lo acompaña en cada frontera. ¡Wow! Por favor. Acá estamos, mirá, Cerro Castor. Eso estaba buscando. Acá es el estacionamiento de que serían para subir a las aerosillas. Mira, acá se pasa el túnel y están las redes con las aerosillas. Mira, ahí se ven las aerosillas. Se ven las aerosillas. Esas redes están por si se cae algún esquí o arriba de la ruta. O algo, o alguna persona. Y acá están los túneles. Nos paramos acá al lado del camino
a un par de kilómetros de Ushuaia. Acá hay un mirador a estas montañas. ¿Hasta ahí te subiste solita? Muy bien, ya sos toda una escaladora. La vista del almuerzo de hoy. Estamos comiendo las sobras de ayer, lo que habíamos hecho para que nos alcance para hoy. Y tenemos esta vista. Caught behind Venetian blinds, out of reach for the city lights. This ain't where I belong. Hey, look at me, man, what I've become. Cuando te dicen que en la Patagonia el clima es muy cambiante, es verdad. Recién estaba todo soleado y de repente se largó como agua y nieve, que ahora ya es solo lluvia, pero en 5 minutos. ¡Llegamos! ¡Llegamos a Ushuaia! ¡Qué felicidad! ¡Llegamos al fin del mundo, Roma! Acá estamos pasando en plena costanera, la parte del centro donde está el puerto, donde salen las embarcaciones. Hay un montón de tráfico. Qué lindo estar acá. No puedo creer. ¿Dónde trajimos nuestra casa? ¿Dónde trajimos? I got lost along the way, fell between the foam, pulling stitches, time to let go, so come what may. Esto es la zona de costanera. Roma notó piedras, obviamente. Y esta es la zona de puerto. Frente al puerto está la Secretaría de Turismo. Acá vinimos a informarnos para saber dónde podemos parar con la casa rodante. Y nos indicaron 2 campings municipales, que es este y este que está entrando al parque. Hay cerquita del tren. Acá se puede descargar las aguas negras y grises. Lo que no se puede hacer en esta parte del centro es pernoctar, pero sí puedes estacionar y pasar la tarde. Nosotros optamos por el camping que está justo al lado de la estación del tren del fin del mundo. Rodeado de naturaleza patagónica, este rincón es el preferido por muchos viajeros en motorhome que llegan a Ushuaia buscando calma y conexión. A solo 20 minutos del centro es perfecto para casas rodantes, con vistas increíbles y espacios amplios. No tiene ningún tipo de servicio. Ni aguas, baños o electricidad, únicamente parrillas. Acá compartimos un momento muy especial en familia, uno de esos que te recuerdan por qué elegiste este estilo de vida. Y este fue solo el comienzo de esta aventura. Lo más emocionante nos esperaba al día siguiente cuando nos embarcamos rumbo al faro. Acá estamos con Rafael, que nos salvó con el tema del agua. Puso esta bombita acá y tomamos agua directamente del arroyito. Y esto nos alimenta la casa que está allá. Un capo, Rafael. Muchísimas gracias. Rafael y José Roberto. ¿Brasilero de qué parte? ¿De Brasilia? Brasilia, ambos. Bueno, día 3 en Ushuaia. Llegamos anteayer, pero ayer nos llovió todo el día y hacía un frío que no les puedo explicar. Hoy por suerte salió un poco el solcito, para un poco el viento, así que acá estamos en un camping que está ubicado al lado de la estación del tren del fin del mundo. Es un camping libre, gratuito para motorhomes. Está hermoso, está lleno de casitas, no sé si se puede ver ahí. Acá estamos muy felices porque estamos con visitas. Nos visita mi cuñado y mi cuñada, que es el hermano de Cristian y su pareja. Estamos muy contentos de poder recibir a la familia y lo estamos festejando con un pollito al disco tremendo que está haciendo Cristian. ¿Cómo viene eso? Un pollito a la cazadora, al disco. Lo que acompaña acá es esa montaña y el paisaje con el arroyito al lado. ¿Qué estás haciendo? Me molesta el sol. Al día siguiente nos embarcamos rumbo al faro, navegando entre canales helados, lobos marinos y paisajes que parecían de otro planeta. Bueno, hoy nos tocó amanecer, nos levantamos un poco más tempranito que lo normal, así que perdonen estas caras de dormidos que tenemos.
porque vamos a ir a hacer una excursión que nosotros ya la hicimos, por eso la vamos a volver a hacer porque nos encantó. Hace 2 años lo hicimos. Y en septiembre, así que vamos a ver ahora que estamos a marzo, a ver si hay algo diferente. Pero lo que no sabíamos era que en medio de esta travesía, algo completamente inesperado nos iba a dejar sin aliento. Cuando llegamos al puerto, estamos frente al lugar de Patagonia Explorer, que es la empresa que nosotros elegimos para hacer este paseo. Todos los puestitos son diferentes empresas que hacen este tipo de paseos. Y por acá podemos ver el lugar de donde salen los barcos. No solamente salen los barcos de excursiones, sino que también hay barcos cargueros. También amarran acá los cruceros que vienen. Eso, por ejemplo, es el catamarán que hacen algunas otras empresas que van muchas más personas. Y el nuestro está llegando allá. Nosotros vamos a partir desde acá. Vamos a ir todo por esta bahía para llegar al faro. Luego del faro vamos a ir hasta esta isla donde se hace la caminata y regresamos. Más o menos todo el recorrido dura 3 horas 45 o 4 horas. Un consejo importante que les doy es cuando vengan a Ushuaia, si van a querer hacer la navegación, la hagan lo antes posible. El día que vean que esté lindo, como hoy que no hay viento, porque el clima es muy cambiante y generalmente si está muy feo el clima no salen las navegaciones, o si no hay mucho viento puedes llegar a salir, pero no lo vas a disfrutar igual. Si vas a hacer esta navegación, te recomendamos elegir embarcaciones chicas, no solo porque pueden acercarse más al faro y a las islas sin molestar a la fauna, sino porque al ser grupos reducidos, la experiencia es mucho más personalizada. Los guías tienen tiempo para responder tus dudas, contarte datos curiosos y hacerte sentir parte del lugar. Y créenos, marca la diferencia. Ushuaia tiene esa mezcla de fin del mundo y principio de la aventura. Acá todo parece más intenso. El frío, los paisajes, las ganas de explorar. Como si la ciudad te empujara a salir, a recorrer, a meterte en la historia y en la naturaleza de una manera distinta. Dicen que una vez que llegas al sur, algo cambia. Y sí, algo cambió, porque justo cuando pensábamos que el paisaje ya lo había dado todo, pasó algo que no teníamos en los planes. Lo que muchos no saben es que en los últimos años el canal Beagle se ha convertido en un escenario privilegiado para el avistaje de ballenas. Especialmente entre marzo y mayo es posible observar ballenas jorobadas, minke y sei, que se detienen en estas aguas durante su migración hacia o desde la Antártida. Desde 2013, científicos del Centro Austral de Investigaciones Científicas han identificado cerca de 200 ballenas jorobadas en la zona, gracias a un proyecto de ciencia ciudadana que involucra a locales y turistas en la fotoidentificación de estos majestuosos cetáceos. Las ballenas jorobadas son identificadas individualmente por sus marcas únicas en su aleta caudal o cola. Es su huella digital. Si ves alguna en el canal y fotografías su cola, podés enviar un mail a jorobadasdelbeagle@gmail.com y te dirán si ya la tienen identificada y cómo se llama. Si no está identificada, vas a poder ponerle un nombre y quedará en el registro de ballenas. En este momento estamos navegando por la costa norte del canal Beagle. Acá en el mapa se puede observar la ciudad de Ushuaia y la bahía de Ushuaia, que es donde partimos en este tour. Y ahora mismo nos estamos dirigiendo hacia el sureste, por la parte más profunda del canal con hasta 160 metros. Por eso es que vimos una ballena, ¿no? Ellas están justamente en zonas bastante profundas, tuvimos la suerte de poder encontrárnoslas. Ahora mismo nos estamos dirigiendo al sureste a un grupo de islas llamadas Les Éclaireurs o Les Éclaireurs en francés, que esto significa los exploradores o los iluminadores. Esas islas fueron llamadas así por una expedición de Francia hace muchísimo tiempo y Argentina mandó a construir en ese punto este famoso faro que ya habrán visto en imágenes, que su nombre de hecho es en francés, Les Éclaireurs. Argentina construye este faro con la intención de delimitar las zonas de baja profundidad que hay en este canal. Viniendo desde el sector chileno del estrecho de Magallanes, para llegar a la ciudad de Ushuaia tienen que sí o sí navegar por la costa sur del canal, toda esta parte, y recién después del faro dar toda una vuelta para poder volver a la ciudad de Ushuaia. Ese es el funcionamiento del faro y desde 1920 hasta la actualidad sigue funcionando de esa forma. Siguiendo nuestro camino, nos cruzamos con una gran colonia de lobos marinos.
Y te aviso, el olor es inconfundible. Si alguna vez estuviste cerca, sabes de qué te estoy hablando. Roma no podía parar de mirarlos con esa sonrisa gigante, llena de alegría y asombro. Y ahí, adelante del barco, flameando orgullosa, la bandera argentina nos acompañaba en esta aventura única. Roma, ¿viste todos los lobos marinos que había? Sí, digamos Unos bebés, ¿viste? ¿Viste que lo que parecen pingüinos? ¿Sabes cómo se llaman? Cormoranes. Ahí ves, mirá, date vuelta y vas a ver lo que están paraditos ahí, parecen pingüinos. Llegamos a uno de los íconos del canal Beagle, el faro Les Éclaireurs. Un faro pequeño pero poderoso, que vigila esta entrada desde su islita rocosa. Se lo ha asociado frecuentemente con la famosa novela de Julio Verne, El faro del fin del mundo. Esto no es correcto, ya que el faro que inspiró al escritor francés se encuentra en la isla de los Estados, al este de Tierra del Fuego, en el Cabo San Juan de Salvamento. Ver estos animales en su entorno salvaje, con el faro de fondo y el viento acariciando el agua, fue otro de esos momentos que te hacen sentir vivos y conectados con la naturaleza. Después de tanta emoción, nada mejor que una chocolatada caliente para recargar energías y seguir disfrutando del día. Con el calorcito en las manos y la sonrisa puesta, llegamos a la isla Bridges para explorarla y cerrar esta aventura de la mejor manera posible. Cada rincón de esa isla tiene su encanto. Senderos para caminar, paisajes que parecen sacados de un sueño y esa calma que solo se encuentra en el fin del mundo. Ya bajamos en la isla Bridges. Roma nos va guiando. Continúa. Estamos llegando a la parte más alta de la isla. De este lado tenemos el lado argentino y de este lado se ve el lado chileno. Esa noche elegimos un camping privado para descansar, pero lo que no esperábamos era que en pleno centro de Ushuaia nos sorprendiera una intensa nevada. Se largó a nevar, nuestra primera nevada. Y eso que no estamos en el parque, impresionante. Yo miro desde acá, mira. Sibel está medio agripada, así que mejor que no Acá, pero mejor no salga. Mirá lo que está nevando, mirá los cupos que están acá. Increíble, no nos esperábamos esta nevada. Ahí, yo te agarro. Entonces no te... Está fría, ¿eh? Ella quiere comer la nieve. Bueno, esas son cosas que no pasan en Misiones. En Misiones me tengo que subir al auto, me subo. Acá no, tengo que limpiar primero. Pero justo cuando pensábamos que la aventura no podía ser más increíble, la cosa se complicó. Cristian se enfermó y lo que parecía una pequeña molestia se convirtió en algo mucho más complicado. Bueno, ahora sí, les vamos a contar qué fue lo que pasó. En resumidas cuentas, lo que pasó fue que me intoxiqué con el agua. Esos días estábamos tan asustados y tan preocupados que no filmamos absolutamente nada. No se nos pasó por la cabeza directamente filmarlo, fue realmente grave. Todo arrancó una tarde que fuimos a tomar un mate a la costanera y me empecé a sentir un poco mal. Yo le dije a Sibel, me estoy sintiendo raro. Para la noche estaba con vómitos, colitis, muy mal, así estuve toda la noche, no dormí nada. Al otro día estaba totalmente deshidratado, me sentía muy pero muy mal, así que decidimos ir al sanatorio. Me revisaron y me dijeron que estaba deshidratado y que tenían que estabilizarme, así que quedé internado y me pasaron 3 sueros, ¿no? Bueno, ahí me empecé a sentir un poco mejor, pero seguía con el cuadro y estuve así casi una semana. Es más, decidimos alquilar un departamento para estar más cómodo y atravesar todo ese momento tan feo. Nuestras familias nos decían que nos volvamos a Misiones, que dejemos la casa, que no tomemos un avión, porque ellos también estaban preocupados. Lo bueno es que a las chicas, a Romita y a Sibel, no les pasó nada. Creemos que a mí me afectó por el cuadro que yo estoy atravesando, que es una leucemia. Pero bueno, por suerte salimos adelante, a la semana ya me estaba sintiendo muy bien y continuamos el viaje. Imagínense ustedes lo que fue para los tres toda esa situación, porque Cristian estaba enfermo y yo me quedé con Roma y con todo sola, porque nosotros no tenemos alguien que nos ayude, estamos solos acá. Así que fue una semana muy dura para los tres.
Pero bueno, en el próximo capítulo le vamos a contar en profundidad toda nuestra historia y por qué tomamos la decisión de salir de viaje, porque esto no es solo un paseo, tiene un trasfondo mucho más profundo. Así que los invitamos a ver el próximo capítulo donde van a poder entender más sobre nuestra historia y el porqué de este viaje. Muchas gracias por estar del otro lado, acompañándonos con los comentarios, los me gusta, por suscribirse. Si les gustó el capítulo, dejen un comentario, realmente nos gusta leerlos y responderles. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao. ¡Chao!